¿Cómo saber que soy un escogido de Dios? Bueno, es innegable que la Biblia habla constantemente del pueblo escogido de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios se ve que escoge un pueblo para sí, el pueblo de Israel, y en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, Dios continúa teniendo un pueblo escogido, solo que ya no es solamente de una etnia, ¿verdad? Ya no es solamente el pueblo judío, sino que se abrió en Cristo, se abrió la salvación para todas las naciones de la tierra. Dios tiene escogidos de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Por eso le había hecho Dios la promesa a Abraham de que su simiente iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y sabemos que Dios constantemente se refiere a los cristianos en el Nuevo Testamento como los escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Incluso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y en muchas otras ocasiones Jesús también se refiere a los escogidos y dice que si Dios acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, ¿acaso se tardará en responderles? Así que el tema de los escogidos de Dios es un tema que está ahí constante en toda la Biblia. Pero el otro día cuando hablábamos de este tema con uno de mis hijos me decía, papi, ¿cómo puedo saber que yo soy un escogido de Dios? Gracias a Dios que la misma palabra nos da la enseñanza sobre cómo saber que somos escogidos de Dios. Bueno, dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero cuando llegamos a la carta de Tesalonicenses, a la primera carta a los tesalonicenses, Pablo deja bien claro cuáles son algunos de los rasgos o características que distinguen o que confirman que una persona es un escogido de Dios. Solo antes de ver cuáles son esos rasgos, con esto no quiero decir que Dios escoge a unos para salvación y a otros los condena para que se pierdan y ya los escogió para que se pierdan. No es así. Si bien es cierto que Dios escoge para salvación, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, si una persona quiere venir a Cristo, siempre Dios lo va a recibir. Hay que pensar que ojalá y todos seamos escogidos de Dios y por eso estamos llamados a predicarle a toda criatura y dejarle el resultado a Dios. Pero hoy sí, como lo habíamos prometido, ¿cómo saber, según la Biblia, que somos escogidos de Dios? En 1 Tesalonicenses, Pablo le dice a los cristianos, conocemos, hermanos amados, vuestra elección. En otra versión dice, sabemos, hermanos, que Dios os ha escogido para salvación. ¿Y cómo puede Pablo afirmar que está seguro que los tesalonicenses eran escogidos de Dios? Bueno, hay varios indicadores. Por ejemplo, en el versículo 3, Pablo dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Una característica de los escogidos de Dios es que tienen una fe en Jesucristo que obra. En otras palabras, una fe obediente. No solo creo en Jesús, sino que comienzo a someterme a sus mandamientos. Acordándonos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Los escogidos de Dios desarrollan un nuevo corazón, un corazón amoroso puesto por Dios que trabaja por el Señor, trabaja por la causa de Cristo. Es un corazón que por amor sirve al prójimo, sirve a Dios y se involucra, se sacrifica, hace por otros lo que quisiera que otros hicieran por él. Ahí ya llevamos dos indicadores de un escogido de Dios. También tenemos otros indicadores. Por ejemplo, habla de que cuando la palabra llegó a ellos, ellos la recibieron con gozo. En el versículo 6, Pablo dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando el evangelio es recibido con fe, cuando el evangelio es recibido con gozo, con alegría de corazón, y eso nos lleva a una vida de arrepentimiento, a una vida que corre a agarrarse de Cristo para su salvación, a una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ese es un indicador que alguien es escogido de Dios. Y por último, un indicador de que somos escogidos de Dios es una vida transformada. Pablo lo menciona en el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Es decir,
que el escogido de Dios le da la espalda, se reconoce porque recibe la palabra con gozo y eso lo lleva a una verdadera conversión. Le da la espalda al mundo, le da la espalda a sus ídolos, su vida empieza a ser transformada. Así que resumiendo, algunos elementos que confirman que alguien es un escogido de Dios: recibe la palabra del evangelio con gozo, tiene una fe que obra por amor, tiene una vida que se dedica al servicio a Dios y tiene un verdadero arrepentimiento. Le da la espalda a los ídolos, al mundo, y hay un cambio genuino en su vida. Démosle gracias a Dios porque nos ha escogido para salvación. No lo hizo porque fuéramos buenos, lo hizo porque Él es bueno, y a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios en Corintios. Pidámosle al Señor por los que no han venido a Cristo todavía, que el Señor pueda llamarlos con su Espíritu Santo, que Él los pueda convencer de pecado, que use nuestra vida para llamarlos a su glorioso evangelio.